terrenos del toro, por los terrenos del caballo, el hombre siempre vuelve a aquellos sitios donde fue feliz, a aquellos sitios donde vivieron, estuvieron y siguen estando sus amigos. Casa de José Luis Pereda García. Falleció hace 4 años. Estuvimos aquí, ustedes nos vieron por los terrenos del toro, por los terrenos del caballo, disfrutando aquí de un día con José Luis Pereda hace ya 6 años. Y hoy volvemos. No está José Luis Pereda García y nos encontramos con José Luis Pereda López. Ven ustedes los hierros de la casa. Esa W que significaba las subidas y bajadas de la vida y siempre con la cruz encima, Dios viéndolo todo. Y el hierro de Clotilde López, la madre de José Luis Pereda López. Vamos a entrar otra vez en la dehesilla, muchos años después, a hablar de toros y de caballos, con otro José Luis Pereda, ya no José Luis Pereda García, sí José Luis Pereda López, su hijo. Vamos, entren con nosotros y seguro que disfrutan de una primavera excepcional en Rosal de la Frontera, finca La Dehesilla, José Luis Pereda. José Luis. Buenos días. La Dehesilla y un José Luis Pereda. Bueno. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí, que es un placer teneros por aquí y recordaba anoche, ¿no? Cuando esperaba vuestra visita, esa entrevista con mi padre, que hace unos pocos de años tan famosa se hizo, ¿no? Y es un placer recibiros, y siempre amigos y siempre en casa. Y como tú bien dices, en esta emblemática finca, ¿no? Que es la que da el nombre a la casa y que es la que ha mantenido durante tanto tiempo esa ganadería tan alta. José Luis Pereda pesa el nombre, y todo al final, y más en La Dehesilla, acabamos hablando de José Luis Pereda García para encajar a José Luis Pereda López. No se puede explicar uno sin otro. Pues no, yo creo que van juntos y que no hay día que no me acuerde de mi padre. Y bueno, como de muchas cosas, ¿no? Pero mi padre quizás fue el que tuvo la ilusión o esta bendita locura que hoy disfruto yo y que disfrutamos todos. Y que creo que esa bendita locura hace posible y que la suerte me ha puesto en el destino. Tanto buscaba él un hijo varón que al final, pues mira, aquí estoy, ¿no? Si yo no sé si es suerte, si es destino, si muchas veces te acompaña mucho las posibilidades de la vida. Pero... Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Bueno. La gente de campo pronto en la mano. Bueno, Manuel Sevillano. Oye, menudo día de primavera, menudo año de agua, ¿eh? La verdad que sí, está viniendo por campo extraordinario. Hemos pasado un invierno un poco duro, pero bueno, ahora parece que estamos recogiendo los frutos. Pues yo que digo que nos vamos al campo y vamos a ver los toros de José Luis Pereda. Muy bien. Pues vamos al lío. Vamos. José Luis Pereda, ¿cómo habría que presentarte? Empresario, propietario de plaza, ganadero, apoderado. ¿Qué es José Luis Pereda? No. Bueno, pues una persona de campo, ¿no? Yo me considero una persona de campo y tú que me conoces, pues además abuso un poco de la confianza de que sabes que lo que me gusta es estar en el campo. El campo me lo ha dado todo, el campo creo que me ha dado tranquilidad psicológica, me ha ayudado a entender la vida, me ha curado de muchos males, me sigue curando de muchos males. Creo que soy una persona de campo, ¿no? Un gestor de campo. Yo creo que hoy en día ya no puede ser ni persona de campo, tiene que ser más gestor que persona de pie de labores. Huelva, Plaza de Toros de Huelva. No hemos hablado de que eres gerente. La gerencia, quien lleva, quien toma las decisiones, te da alegría, te da problemas, te da satisfacciones, te da presencia social, te da amistades muy peligrosas, desinteresadas, buscando. Todo el mundo quiere estar en el callejón de Huelva, quiere estar en un sitio privilegiado, en el abono de Huelva. ¿Qué te da y qué te quita la Plaza de Toros? Huelva te da una satisfacción de que es una plaza familiar que lleva desde 42 años funcionando, y esa tranquilidad psicológica de las cosas bien hechas durante 42 años te dan esa ilusión, esa tranquilidad de seguir creciendo. Creo que hoy en día tenemos de las mejores ferias del mundo, taurinamente. Creo que es una plaza de toros donde entrar en ese ruedo, en ese despacho que hoy lo tengo yo y que ha sido siempre familiar y que desde ahí se gestiona pues casi todo el patrimonio de la familia, ¿no? Es un trocito de campo en una ciudad, es una forma de vida, es un entorno y, como tú bien dices, pues también tiene su parte social. Ese callejón de Huelva pues es conflictivo, esa es la parte un poco más dura, ¿no? El decir que no.
Decir que no, oye, porque además que no se puede, está más allá de lo que uno quiera o no quiera. Lo incómodo que es, ¿no? Está un tío en su barrera, en su tendido, lo incómodo que es el callejón de pie, al albur de que está gente trabajando, y al albur de que se va un toro y te cae tiro, pero que no deja de ser incómodo y sin embargo todo el mundo... Sí, la experiencia del callejón de Huelva en sí es una experiencia muy bonita. Las vivencias que se tienen cuando no se es empresario. Cuando se es empresario se pasa un poquito de fatiga en ese callejón, pero sí es verdad que cuando, empresario, apoderado, lo que es faceta laboral de trabajo, de implicarte en una feria o como una feria como Huelva, con esa categoría, creo que te tiene un nerviosismo, pero tengo muchas amistades que en algún momento han ido al callejón o que pasan algunas corridas en el callejón y sí que le veo en la cara que es otra forma de entender el toro. Quizás no es la más correcta de enseñar la tauromaquia, ¿no? Porque como tú bien dices, donde se está bien en la barrera tomando de tu copa y disfrutando una tarde de toro, pero sí que da ese punto de morbo o de afición o de vivencia que quizás no se dé en otros aspectos. Vivir todo desde dentro como que le da un plus y parece que lo restringido, lo cortito, lo que no tenemos todo el mundo acceso, pues parece que crea esa mella. Esos niños que empiezan ahora a ser taurinos, ayer estuve en unas conferencias en Mérida y es curioso, ¿no? Que prohíban a los niños no ir a los toros. Yo quiero hacerlo prohibido, por eso tenemos quizá un motivo más para esa afluencia de público joven a las plazas. Pues esto parece un poco lo mismo. El callejón es ese punto que se hace inaccesible y que mucha gente quieren estar, que es una tontería, estorban, porque es un lugar de trabajo, porque es un lugar donde hay peligro real, donde hay que tener cuidado, pero todos nos gusta un poquito lo prohibido y creo que el Callejón de Huelva, esa feria tan potente que está ahora mismo en el mercado, pues le ilusionan y los pases de callejón pues debemos todos entender que no depende de mí, que depende de la Junta de Andalucía y que yo no tengo una maquinita para hacerlo. Estamos acabando el mes de marzo. Hay una costumbre que era irse a Sevilla, o a Bono, y estar allí en la feria y acabar de rematar Huelva. ¿En qué momento estamos? En esos remates de la feria de Colombia, de 2016. Tengo la obligación de preguntarte, no te rías ni me des patadas por debajo de la mesa. ¿Qué tenemos de Huelva? ¿Qué nos queda por rematar? ¿Sigue la tradición de rematar ahora? Nos queda que rematar todo, porque Huelva, cuando empiezas a montar Huelva, yo desde que acaba la feria del año anterior, intento anotar lo que no ha ido bien, lo que se puede modificar, y una cosa es lo que hago en mi mente, conforme a todas esas anotaciones del año anterior que no he visto conveniente, y las intenta poner, pero el hombre dispone, propone. Dios dispone, llega el toro y lo deja. Ahí está, pues esto es lo mismo, llega el toro y lo descompone. Los carteles que tiene en la cabeza, pues cada uno tiene unos intereses, cada torero viene con una forma, hoy el que es amigo de uno se pelea con el otro, se empiezan a complicar. Se empiezan a complicar y ya la experiencia y la costumbre me dan a que, bueno, que el tiempo pasa un poco por mí. Lanzas tus ideas que todo el mundo vaya opinando e intentas reconducir a la mejor idea que sirve para la feria. Pero sí es verdad que siempre pienso en mi abonado. Yo, como empresario de Huelva, me siento privilegiado con el abonado que tengo de Huelva. Lo llevo a gala, ese privilegio, y ese abonado da una confianza y una fiabilidad que te hace decir, bueno, pase lo que pase, te van a estar apoyando, pero tengo que no defraudarle. Además, me gusta empatizar con el abonado. Me parece que en los abonados está la base fundamental de que Huelva tenga la feria que tiene. No en mí, porque bueno, la plaza, al fin y al cabo, hoy estoy yo de gerente, hace poco tiempo estaban cuñados míos, hace más tiempo estaba mi padre. Esa trayectoria se ha mantenido en el número de abonados o incluso me consta, y no es echarme flores, sino que vamos en aumento. En los últimos años ha habido un aumento considerable en los abonados. Yo no es que haya hecho mejor o peor las cosas, porque yo creo que todo el mundo las hace con un criterio y buscan el mejor criterio para el negocio. Pero sí es verdad que yo me pongo en mi cabeza que yo soy un abonado y que tengo que ver
una feria que me ilusione para comprar el paquete completo. No por no perder mi sitio, sino por estar todos los días de toro en Huelva. Ser abonado de Huelva también creo que es una cosa muy bonita. Creo que es un trato más directo, más especial. De hecho, yo gran parte de mi vida entre el campo y la plaza de toros, y en ese despacho, pues todo el abonado que quiera charlar un rato o proponerme algo, incluso es muy bonito porque en callejones me han dado papeles con carteles hechos. No sé, se me pone los pelos de punta porque es muy bonito pasear por una ciudad en que se va acercando las ferias taurinas, como ahora son Semana Santa, y te preguntan los carteles. Realmente los carteles yo ni lo sé, porque empiezas con una idea, empiezas a limarla y llega a la feria que llega. Depende de la intensidad y lo persistente que sea, pues se confeccionan algunas veces mejor y otras veces peor, pero sí es verdad que soy un poquito de idea fija e intento reconducir siempre a lo que yo creo que le interesa a mi abonado, que yo creo que es el que mantiene la feria y la persona que más me puede ayudar o criticar en momentos que me pueda equivocar o acertar. Está Luis Pereda, empresario de Huelva, son recuerdos de nuestra Salón de los Toreros. ¿Por qué se habría enfadado tu padre contigo? ¿Qué te había dicho tu padre? Por todo. Por todo. Mi padre me hubiera reñido mucho por ser apoderado. Yo no soy apoderado. Yo he sido apoderado de David de Miranda porque soy leal a la palabra que digo. Y por eso se hubiera enfadado conmigo y hoy le tengo que dar una vez más la razón. Toda la vida me decía, cuando seas padre comerás huevo, ¿no? Y eso no lo entiende uno cuando es hijo. Y yo no soy padre, pero lo entiendo ahora. Y ya me dará yo he sido cabezota siempre, ya me dará la razón, pues una vez más, papá, te doy la razón. Pues, y tengo que caer en la piedra para darle la razón, por lo menos sí. Y yo creo que esa es una de las cosas que mi padre me reñiría mucho y se enfadaría, porque siempre hemos hablado en casa, nunca jamás apoderar a un torero. Y yo, bueno, en un momento de mi vida consideré o me convencieron personas cercanas y lo hice, y hoy no es que me arrepiente, pero sí le tengo que dar la razón en decir que una vez más papá tenía razón, nunca tenía que haber apoderado a un torero. Y me negué, como yo creo que una gran parte de la ciudad y de la vida taurina lo sabe, yo me negué tremendamente porque sabía que no era mi sitio, además no me apetecía, y además nunca había trabajado para nadie, había trabajado para mí. Entonces cuando uno trabaja para ti, pues conoces tu objetivo, conoces tus metas y esperas tus recompensas o tus no tan buenas recompensas. Pero cuando estás en manos de otra persona, bueno, pues lo primero que tienes que ser consciente de que en cualquier momento tienes una patada en el culo y no puedes molestarte. Un día de viaje con tu padre, Almodóvar sin nuestro propio coche. Estábamos en un restaurante que había que mala suerte, el coche averiado. Y nos estaban poniendo de comer unas migas. A tu padre le encantaban las migas, todo. Eran muy de campo, los garbanzos, las migas. ¿Ves? Si no hubiéramos pinchado y no hubiéramos tomado, ¿qué sacas en positivo de una experiencia como la de David? ¿Qué es lo que sacas que ahora se te ve quizás disgustado, quizás, como tú dices, casi arrepentido? Sin embargo, ¿qué es lo positivo? ¿Qué es lo que José Luis Pereda... Bueno, la palabra no es arrepentido, la palabra es dar la razón a mi padre, tenía razón. Y la palabra no es arrepentido, ¿no? Porque... Pero gracias a eso, ¿qué es lo positivo? Pues mira, la satisfacción personal de saber que cuando las cosas se te ponen en la cabeza y le echas tiempo, dedicación, ganas y ilusión, pues se consiguen. Yo creo que cuando tú dedicas mucho tiempo a cosas y no consigues objetivos, pues te frustra. Yo ahí saco de positivo que por allá hace 4 años, me parece, aproximadamente, llega una persona a mi casa, a la oficina, y por favor me tienes que apoderar porque no tengo nadie, porque me están dando por allí para acá y tal, y me convence y me mete en el saco. Un chaval, pues apenas toreando 4 o 5 corridas de toros, habiendo cortado 2 orejas en Madrid, habiendo dado una vuelta a España y no ha ocurrido nada, ¿no? Bueno, se hablaba
no es que la ha cogido la pandemia por medio, que una cornada por medio, una pandemia la ha cogido a todos los toreros y el cornada han tenido todos. Podemos poner excusas todas las que queramos. El caso era el que teníamos y hoy en día está el Domingo de Resurrección acartelado con Morante y con Roca. Y dice uno, bueno, pues yo tan mal no lo habré hecho, ¿no? Digo yo, la satisfacción personal de decir, coger un chaval que él tenía cualidades y las tiene, a la vista está que yo no soy imprescindible en la vida de nadie y me alegro tremendamente, pero la parte personal de decir, oye, pues tenía un chaval viviendo en mi casa y pudiéndolo tratar, que me atrevo a decirte casi como un hijo, y habiéndole aportado una serie de condiciones o valores que a lo mejor no encajaban en su cabeza o no estaban pulidas, y verlo el Domingo de Resurrección con Morante y con Roca, pues esa es la satisfacción que yo me llevo, ¿no? Personal, más allá de lo económico, que nunca le he cobrado nada, o sea que no quería nada económico, más allá de reconocimiento, yo no necesito reconocimiento. Para mí, en el campo, con mis caballos y mi ganadería, yo vivo feliz, más feliz que en cualquier lado. Entonces, ¿qué reconocimiento necesito yo? Han estado cerca de muchos toreros, está cerca de muchos toreros, pero especialmente cerca de muchos toreros. Hemos conocido a Herrera, hemos conocido a Fantín, hemos conocido a Luque, ahora a Miranda. Un día en Punta Umbría, de 2014, le preguntamos a Fandiño si un torero y un ganadero podían ser amigos. Fandiño, que era un tío muy claro, le costó la pregunta y dice, bueno, pero vamos a ver. Sí pueden ser amigos, pero pueden ser amigos como hombres. Después hay que saber distinguir cada uno en su sitio como torero y como ganadero. Si puedes ser amigo de un torero, te pregunto a ti, 2 años después de aquella pregunta de Fandiño en Punta Umbría. Mira, pues el otro día una reunión de amigos que frecuento poco porque la vida social me cuesta un poco de trabajo, pero decían, un escritor, que por cierto no he tenido tiempo de dar una vuelta a eso, me gustaría leerlo, decía, el torero no defrauda a la persona así. ¿Se puede ser amigo de un torero? Bueno, pues el torero no defrauda, y no defrauda porque se debe a un público, porque se debe a una afición, la persona sí. Entonces yo creo que las personas y el torero hay que separarlo. Si tú me preguntas si se puede ser amigo de un torero con el traje de luces puesto, pues quizás yo crea que esa persona, esa figura, tiene muchas cosas en su vida, muchos elementos exteriores que no lo dejen tener una amistad con un ganadero. Pero si tú me preguntas por la persona, pues creo que hay personas que son con valores más leales y otras con valores menos leales. Y si los valores de lealtad, de educación, de confianza, concuerdan con los que tienes en tu cabeza y tienes objetivos comunes, puedes ser amigo, y si no, no. Perfecto. Luis, dentro del mundo empresarial, Mérida. Una apuesta personalísima, que ya no está tu familia, aquí estás tú solo y te metes en una plaza como Mérida, que la gente, todo lo que muchas veces somos mucho de tópico y de negativo, una plaza reventada, una plaza que no funcionaba y que te has empeñado en que aquello salga para adelante tocando. Diego Ventura con 6 toros funciona, Roca Rey con un cartel de campanilla funciona. Este año una corrida de las esas tradicionales de los 80, 90 de los banderilleros, matadores banderilleros, novilladas, que no se olvide, gente de la tierra. ¿Cómo se ve de una plaza como Huelva, que es una plaza consolidada, que funciona, que hay que cuidarla y que no te puedes equivocar, a una plaza donde necesitas cambios y acertar? Bueno, pues como todo negocio que empieza es duro, ¿no? Y es duro porque además me coge en el año 2022, la compro en enero, fallece mi padre también, y mira, hay cosas en la vida que la dureza te curte, pero hay momentos también de soledad duros, ¿no? Esa plaza de Mérida en el 2022, cuando empieza a levantarle y ve que la gente no responde y que aún haciendo carteles buenos y que se pone económicamente, oye, pues tampoco es que le gusta a uno perder dinero en los negocios, ¿no? Y Mérida pues es una pérdida continua y es complicado. Sí es verdad que empiezas a verle luz, empiezas a moverte, empiezas a crearte ilusión, empiezas a tener pensamientos de ¿por qué no? Porque en eso se nos ocurre cambiar las fechas,
en los cambios taurinamente son complicados, la adaptación a esos cambios llevan un tiempo en el cual empieces a dar confianza al aficionado taurino para volver a una plaza de toros. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos espectáculos hay gratuitos en una ciudad que estás en un buen asiento, bien tratado, bien cuidado y sin gastarte ni un duro? Hay muchos espectáculos, porque hoy en día los ayuntamientos hacen una labor bastante grande en mantener sus votaciones y yo de política, la verdad es que entiendo poco y cada día menos. Pero sí es verdad que hay muchos espectáculos alrededor de una ciudad con muchas comodidades y que no son económicamente caros. Si nosotros, los taurinos, ofrecemos un asiento incómodo, al aire libre, climatología, la muerte de un animal tan criticada hoy en día, los jóvenes no estaban, ahora cada vez más, pero en una época en la que quizás no tenían ese tirón hacia el mundo del toro, todo es negativo. Si es verdad que algo tiene que ponerle empeño para que empiece a funcionar y como tú bien dices, no se me van a acabar las fuerzas. Como soy joven, me gustan esos retos personales, creo que tengo un equipo alrededor bastante bueno que también tiran del carro. Creo que entre todos conseguiremos que Mérida pues sea una plaza más. Ya le hemos cambiado la fecha, ya hacemos buenos carteles, intentamos hacer buenos carteles, los jóvenes a precios muy acordes para que puedan pagar ese asiento al aire libre que climatológicamente quizás no sea el correcto y tan por saco incómoda sea una plaza de toros, pero salvando todas esas cosas, yo creo que en pocos años va a ser una feria buena de la primavera en Mérida. Creo que la afluencia de público cada vez tiene la parte política más fuerza y más interés en la plaza de toros, que lo primero era volver a llamar la atención en Mérida de que la plaza de toros está viva y que iba a funcionar sí o sí. Y yo creo que ya ayer tuvimos la jornada del Parlamento taurina y cada vez vamos enganchando más la parte política, la parte de la ciudad que hace que diga, oye, cuidado que esta se va a poner en funcionamiento en muy poco tiempo. Y eso yo creo que empezará a arrastrar esa afluencia de público y esa fecha señalada que hace que Mérida taurinamente vuelva a resurgir en muy poco tiempo. Estoy maravilla de estar en la Besilla, estamos cerrados. Vamos al campo, vamos a ver los toros, ¿no? Vamos al campo y vamos a ver los toros, que venimos a eso, donde hemos disfrutado, y me cuentan que tienen una camada, primero variada de pelo, que a los catetos nos encanta, y después que la tienes mucha fe y que estás creciendo con la ganadería. No podemos dejar de verla, ¿no? Sí, una cama buena, ¿no? Es cortita, empezando otra vez a funcionar desde prácticamente cero con los toros y bueno, la calidad creo que es mejor que la cantidad, ¿no? Y el tener controlado las reatas, el tener controlado las padres, las madres. Llevo varios años con indulto en plazas importantes, sobre todo en acierto de toros, ¿no? Llevar varios toros y acertar. El indulto del año pasado de Huelva, los 6 toros, con un toro que lleva, el indulto tú lo recordabas hace poco, en Palo de la Frontera, y en el campo un laboratorio continuamente echando machos, echando hembras y puliendo todos esos aspectos. Vamos al campo, hemos estado por aquí bicheando y hemos visto los pájaros, pero eran emblemáticos de tu padre porque además con la guasa que tenía tu padre tenía puesto nombre de torero. Uno se llamaba Jesulín, me acuerdo de aquella época. El Ubrique sigue. ¿El Ubrique sigue? Sigue, ya. Pues el Ubrique, es verdad, no era Jesulín, era Ubrique, Joselito decía, el arroyo tiene una mala leche, pero después cuando te los traes, que aquí era un fijo Martín Arranz, que era aquel hombre que y poco a poco vas tomando esa costumbre de tu padre, así que más no vamos. Ahora al campo vamos a disfrutar como disfrutábamos con tu padre. Muy bien. José Luis, campo, ganadería brava, placer de los placeres. Pues sí, yo creo que si no tuviera ganadería brava no tendría la afición que tengo al campo. El caballo y el toro son los que me mantienen aquí, ¿no? No tiene sentido hoy en día vivir a 150 kilómetros de Huelva y estar en un ecosistema como este, la soledad del campo, que tú me conoces bien y sabes que me gusta tanto, pero bueno, la soledad te gusta hasta cierto punto, ¿no? Poder tener los caballos cerca de la ciudad y poder disfrutar el entorno de la ciudad y de los caballos, que es lo que me gusta, si no fuera por la ganadería, como decía mi padre.
en la avenida de Pablo Rada no se puede tener la ganadería, ¿no? Si se pudiera, pues mira, pues sería, pero no se puede. Y yo creo que el toro es lo que me mantiene en el campo, a mí y la ilusión de todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto para una persona sola pues no sería, no te mantiene tanta la llama. Si te mantiene, bueno, pues lidiar esos toros como esos indultos de Valverde en Huelva, o ese 39 Curito del 2000 de Finito, o ese... Plaza Prado de la Frontera, nuestro español. El español. Ya, pues hablando con el mayoral el otro día, que quería poner en la Plaza de Toros los azulejos, como hemos hecho en la Plaza de Toros de Huelva, ¿no? El año pasado se pusieron los indultos, y quería poner aquí los toros, y ese fue uno de los toros que se me olvidó comentarle. Estábamos viendo toros importantes que se habían lidiado de la casa y que se hubieran indultado para poner su plaquita y, bueno, darle un sabor diferente. Foto por ahí preciosa, a ver si la buscamos. Saludando a tu padre en aquel momento y diciendo, Sí. oye, esto no va mal, ya tu padre te ha dado la rienda de la ganadería, Sí. ya que el español era de los primeros productos que... Porque os subí esa leyenda que hay en Huelva de que tú te has criado debajo de una vaca brava, ¿eso es verdad? Bueno, hemos echado muchos ratos aquí, ¿no? Y la verdad es que el ganado bravo, yo he hecho todas las facetas y me siento muy orgulloso. Gracias a Dios no he querido continuar ninguna porque creo que no tengo capacidad para ello, y que este es mi sitio. Cada uno en el mundo pues busca su sitio, ¿no? Y aquí sí me siento a gusto, sí me siento realizado, y sí me siento que hago una labor, por lo menos personal, que cuando te acuestas por las noches dices, joder, qué bien me siento, ¿no? Sí es verdad que al haber tocado todas las facetas, mi padre me lo decía mucho, yo tengo una anécdota con él, tentando una vaca, los primeros tentaderos míos como ganadero, que cojo una vaca y la suspendo y la mando al matadero y le pongo 9-9 matar. Mi padre estaba sentado, el hombre al lado mía, se me ponen los pelos de punta hablando de él, y me dice, pero tú cómo coño vas a ser ganadero matando estas vacas, tú te vas a encontrar con una vaca que en vista como esta. Digo, papá, la vaca tiene un defecto muy feo, que miraba. Entonces, ¿dónde coño quieres que mire? Y se levantó y le decía, pues yo me he puesto delante y es incómoda esa mirada. Y con muchos matadores de toros que pasan por casa, lo he comentado, me han unido grandes amistades con el tema de Fandiño, por ejemplo, pues veía que esas miradas, hay miradas, y como todo en la vida, ¿no? Esa mirada de una vaca molesta, quizás en toro yo no me lo quisiera encontrar en una plaza, porque me duele más la mirada del torero que me pueda pegar con esa mirada de la vaca. Si la puedo quitar o puedo dirigirla en otro sentido, que mira la muleta, coño, no tengo que mirar al torero. Las ventajas y los inconvenientes de ponerte delante y saber cómo se recomienda. La figura del mayoral. Desde que llegamos entrando en esta casa hace 30 años, he visto pasar varios mayorales. Hay casas que es muy fundamental. Aquí, al ser un ganadero tan cercano, que conoce cada una de sus reatas, cada uno de sus animales, que simplemente, como te decía antes, parece que te has criado debajo de una vaca, parece que no es tan fundamental. Has cambiado de mayoral recientemente, ¿ha habido algún cambio en la gestión de la ganadería? ¿Hay algún proceso que tú digas, ¿he cambiado nada? ¿O el que ha llegado se tiene que adaptar a unas normas y a una forma de hacer las cosas? Pues mira, te puedo decir que me ha cambiado a felicidad. Y eso es una cosa que no se compra con dinero. ¿Y por qué no se compra con dinero? Porque cuando tú eres feliz, bueno, yo creo que la felicidad eterna no existe. Momentos felices. Aumentan tus momentos felices. Todo te va mejor en la vida. Todo me va mejor. Yo soy una persona de un carácter fuerte, suelo discutir, suelo tener ideas fijas. Eso en un hombre es complicado. La soledad te da ese poquito de cabezota, ¿no? Ese cabezota te equivocas muchas veces. Pero me equivoco yo, tampoco le hago que nadie se equivoque. Al cambiar de mayoral, siento como que tengo más ilusión por la ganadería. Te comentaba antes, ojalá le dure mucho la ilusión que él tiene, porque eso se transmite. Hoy en día, antiguamente las ganaderías vivías en el campo, yo recuerdo de niño, de mi infancia aquí, la vaca que para, el becerro que lo crota. Llega un momento en que me obligo a estar en un despacho, porque la gestión se organiza mejor de un despacho que desde el campo, y te obliga a estar en el campo. El campo, el cochino, bueno, pues le echan de comer, los cría y los vende, es comercio. Le he ganado manso, pues lo mismo, la vaca que pare, la que no pare, un sistema informático y más o menos lo echas para adelante. La ganadería no, la ganadería es celosa. La ganadería necesita un tío que le guste, necesita una persona que le ponga ilusión, porque no tiene horario, no entiende de normas, no entiende de genética, no entiende de nada. ¿Qué es lo único que entiende? La pasión que su mayoral le echa a la ganadería. Si el otro mayoral que tenía perdió
esa pasión, hubo un abandono de la ganadería. Si él, que son mis ojos en el campo ganadero o mis pies en el caballo, en la ganadería brava, pierde esa pasión, todo va mal. Va mal mi ilusión, va mal mis ganas, va mal la ganadería, va mal. Puede recoger los frutos de la ilusión. Bueno, es que han indultado un toro recientemente. Sí, señor. Usted recoge los frutos de la ilusión que tuvo cuando crió el toro. Pero realmente ahora mismo no te va a funcionar la ganadería. Yo creo que las cosas cuanto antes mejor. Si no va a funcionar, cada uno a su casa. Y una persona que le ponga ilusión. En ese momento yo vi que se había perdido la ilusión de mis pies y mis manos en la ganadería y recurrí a una crisis de fe, ¿no? A encontrarte otra vez a ti mismo ganaderamente. Ese encontrarte a ti mismo ganaderamente, pues bueno, pues aparece Manuel, que es un hombre que me lleva amparando en la Garrocha muchos años, que me une una amistad con su familiar, que su abuelo fue encargado de esta finca, que, bueno, esas pasiones hacen que, bueno, vamos a probar cómo funciona. Todas las pruebas por principio son muy bonitas, porque todo te parece bien. Esos noviazgos al principio de los noviazgos son todos... Pero sí es verdad que, bueno, que al fin y al cabo los dos compartimos otra serie de deportes, otra serie de aficiones, no, incluso no por amistad, porque seguimos discutiendo igual, porque yo sigo siendo el mismo cabezota, porque él sigue siendo la misma persona y seguiremos discutiendo muchos años. En el discutir está el intercambio de opiniones y el avanzar y sumar y aprender muchas cosas. Seguramente te lleves una vida entera con tu pareja y no termines de conocerla. Yo me llevaré una vida entera con Manuel y probablemente ni nos conoceremos ni dejaremos de discutir, pero luego existen unos valores. Una vida entera. Estamos al lado del Domingo de Resurrección. Año 2000, Luis Pereda, yo aún no lo vence en Resurrección. ¿Qué momento está la ganadería? 26 años después de aquel Domingo de Resurrección, Curro Romero, Morante, Enrique Ponce. Sí, señor. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Ya dónde está ahora Morante, dónde está, no habitual de esta casa, que con esa amistad que une, dónde está Enrique Ponce y dónde está Curro Romero, que sigue, y José Luis Pereda, que es el único que su ganado estuvo allí. ¿En qué momento respecto a aquel que era lo máximo? Un momento de la ganadería lidiando 40 corridas en toda España. Me decíais que la gente del campo acaba de embarcar una, empezaba otra, que ya fin de semana de embarcar 4 o 5 corridas. ¿Qué momento está respecto a aquel 2000 Domingo de Resurrección hasta este 2026? ¿Qué ha pasado en estos 26 años? Bueno, han pasado muchas cosas. La vida, como tú dices, es muy cíclica y es muy difícil. Qué bonito, yo creo que tu padre no has visto. Yo lo tuyo, ahora no podemos. Esa W, esto es la vida. Que tú naces, de subidas, tienes bajadas, de subidas, tienes bajadas y vuelves al final. Y allá arriba está alguien, los que somos creyentes, que está controlando todo. Esa subida y bajada de ganadería se padecen y se viven mucho, ¿no? Hombre, la subida aquí en la ganadería es una cura de humildad diaria, ¿no? Yo lo digo bastante. Y mira que yo presumo de tener mucha suerte con mis animales. Hace poco tiempo hemos tentado 2 o 3 grales y yo digo, en los últimos 20 años yo creo que es lo mejor que han vestido en mi casa. El año pasado se tentaron 50 o 60 becerras, yo creo que si veía una buena, veía otra mejor. El haber reducido la ganadería en el año de pandemia y un poquito de antes, yo creo que hemos conseguido contrastar una ganadería muy corta, ni a mi pesar, pero muy, muy controlada. Tan controlada que casi que haces un estudio genético de cómo va a salir el toro. O sea, tiras de los hermanos. Tentar, sabes ya perfectamente cómo... Tiras de los hermanos, error, o sea, prueba-error y ya vas viendo en vaca. De hecho, el otro día, tentando, era muy curioso, porque le decía yo a Manuel, culito dulzón liante, ¿qué va a salir? Y me dice, va a dar mansito. Fue mansito. O sea, ya entre él y yo vamos viendo diariamente antes cómo va a reaccionar el animal en la plaza. Quiere decir que la trascendencia quizás sea un poco el tanto prueba-error, haber conseguido controlar o intentar controlar al máximo el animal que sale en la plaza. Y la pregunta tonta de la mañana, culito dulzón liante, culito dulzón alianta. ¿Qué aporta más, el macho o la hembra? ¿Dónde te fías más en esos sementales emblemáticos que has tenido en esta casa? Por tu padre cuando hablaba de aquel gorrión que le compró a Paquirri, que decía que lo veía hasta cómo se movía a aquello. ¿El macho o la hembra? ¿Dónde está ese equilibrio? Yo creo que es la hembra.
Yo estoy convencido que es la El hembra. macho da más el trapío, más la presencia, más el fenotipo, y el genotipo más la hembra. Yo no fenotipo ni genotipo. Yo creo que la hembra, mira, teniendo vacas pariendo, que todos sus hijos han dado una regularidad en caracteres, si te equivocas en un semental, hombre, te vas a equivocar menos, porque la regularidad la mantiene. Pero el macho no pretendas que te arregle todo lo que la hembra no ha puesto. Podrá intervenir o podrá arreglar, pero la genética es que es muy caprichosa. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 5. Vale, Nada que ver. Nosotros ahí está, muy bien. Somos 5 nosotros. Que en el ser humano no hay esa selección de caracteres, por lo cual Se cría todos. nosotros somos 5. No podemos quitar ninguno. Ahí está. Uy, si pudiésemos quitarlo. Que claro, pues, volvemos a lo mismo. Mi padre lo decía, tengo cinco hijos y cada uno, pues fíjate, ¿no? De su padre y su madre parece. Aquí parece que no sabe, hay sartos genéticos, ¿no? Bueno, pues en el toro, que todavía es menos controlable, puede hacer un intercambio, pero ¿quién pone más, el padre o la madre? Tal se parece a su madre. En el ser humano lo vemos más fácil que en nada. En el toro, bueno, pues no hay más que tentar, tener afición y la cura de humildad. Así funciona esto. Para acabar, 2026 ganaderamente, José Luis Pérez, ¿dónde va a estar? ¿Cuál es el momento? Se siguen lidiando esas novilladas que bueno, en Huelva, en Sevilla, de magníficos juegos. ¿Cuál es el momento ganadero y qué quiere hacer José Luis este 2026? Bueno, lidiamos ahora el día 11 en San Clemente con Olga Casado, con Ferrera. Lidiamos este año, vamos a lidiar un par de correas de toros y una novilla con idea de cama cortita y controlada. Sí es verdad que cuando pasen un par de años, pues ya os volvemos otra vez a tener los 60 machos y intentaremos llegar con 5 o 6 correas de toros bien. Vamos a, por amistad con empresarios, pues tendremos algunos toros en Málaga ahora en la Feria de Sobrero. Sitios bonitos que nos gusten, que estemos a gusto, que el toro posibilite el que le guste al torero estar delante. Un poco empezar la casa por el cimiento, despacito y con buena letra. A la vista está la novillada de Sevilla del año pasado, al final del circuito, que sacó a Carlos Tirado a hombro. Bueno, sacó, él estuvo bien con la novillada, contribuyó al espectáculo. La novillada de Mérida de principio de temporada también fue una gran novillada. Ver un poquito la casa desde el cimiento y empezar a fraguar una ganadería en la que en 4 o 5 años volvamos a estar en Sevilla, volvamos a estar en Madrid. De hecho, para el año que viene, hablando con Manuel el otro día, dice, hay una corretora ahí en una plaza de primera muy buena, y digo, bueno, vamos a ver los papeles, vamos a estudiarlos y vamos a ver si ir o no ir, porque gracias a Dios, oye, pues una plaza de primera te tiene esa responsabilidad, luego allí los toros visten más, visten menos, y no quisiera, y los pasitos de atrás cuestan más. Y la cura de humildad, cuanto más alto el escalón, la caída también es más alta. Entonces, empezar poquito a poco. La veremos, la estudiaremos, y si el año que viene, si está preparada y Dios quiere, pues tendremos esa correctora para la plaza de primera, otra para la plaza de segunda, y ir lidiando poquito a poco para empezar a ver los productos esos que se dejaron en su tiempo, si es verdad el error otra vez o el acierto de poder seguir avanzando. Y los pelos, vemos cada vez más burracos, vemos cada vez, oye, ese flor de gamón, esa variedad de pelos. Se ha ido viendo que además, yo creo que es otra parte fundamental de la corrida, esa presentación que tanto nos gusta al aficionado, ¿no? Yo creo que sí, que Núñez siempre es una ganadería con mucha variedad. Se pierde en cuanto empezamos a ver pues, el típico negro de cara recogida. Sí es verdad que bueno que nosotros refrescamos sangre con otras ganaderías y además muy abiertamente, porque una ganadería cerrada puede entrar en un circuito que no, al abrir pues tiene la variedad de pelo, buscar el cerrar las caras, buscar ese toro bajo, cuesta abajo, bien hecho. De hecho, hace poco en Navidad tentamos un toro en Huelva, colorado, ¿no? Que lo tentó Luque, que estuvo muy bien con él además, y el toro lo dejamos en Sentar, número 83. Manuel, ¿cuál es el nombre del toro de Luque de Huelva que tentó en Navidad? 83 médicos, de una vaca que refresca sangre, y bueno, ahí buscamos pues un poco el todo, ¿no? El genotipo, el fenotipo y todo. Y como tú bien dices, pues la parte también nuestra de guateles que teníamos, pues ese toro sardo, que es bonito y que en el campo
te he visto una de esas y que, He visto la oye, mesa. ¿Cómo va ahí la gente del campo? Bueno, Oye, pues vamos a seguir disfrutando de sillas, recordando y creciendo y viviendo. La mejor forma de recordar es hacer un buen futuro. Vamos a seguir haciendo futuro esta mañana que te agradecemos. Oye, ¿cómo está el campo? Vaya primavera de precioso. agua. Qué pesados somos, pero ya otra vez no hace falta que agua. Estamos el último día de marzo, estamos grabando y que otra vez que nos caiga otro poquito de agua. Que la gente que se canse, a nuestra gente de la fresa que respete, pero que caiga otro poquito de agua que ya hace falta. A los santos que van pasando ahora por las ciudades, pedirle que abra el grifo un poquito. Eso, cuando pase ya un reguito. Ahí está. el viernes esa madrugada. Pues vamos a seguir disfrutando. Muy bien. José Luis, la familia. Ha sido aquí mismo sentado exactamente en el mismo sitio. Le pregunté a tu padre y le saltaron las lágrimas. Yo creo que más de coraje que de otra cosa. De cariño, de tantas cosas concentradas. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia de José Luis? Bueno, pues al fin y al cabo es una pena, ¿no? Yo creo que es una pena porque yo me he criado en una familia unida, ¿no? Cuando te crías en una familia unida, el resto lo ves todo una pena. Yo creo que en el núcleo familiar, cuando se pierde la cabeza del núcleo, pues se desajusta un poco las tuercas. Quien asume la cabeza tiene que ser responsable, o creo que debería tener la responsabilidad, de seguir manteniendo unido el núcleo familiar. En este caso, bueno, por las circunstancias quizás no se dieron en su momento, por la persona que tomó las riendas de esa cabeza visible, no lo hizo de la mejor manera, que yo entiendo que él pensaría que sí, ¿no? Y me gusta pensar eso. Pero sí es verdad que a mí me da mucha pena, bastante pena, ¿no? Cuando los días que tengo que venir por trabajo y veo las habitaciones de mis hermanas, pues que no duerme nadie, ¿no? Veo tanta finca, ¿no? Y conocen mi situación personal y yo no, bueno, pues ando en la vida solo prácticamente y muchas veces pienso, digo, bueno, es una pena, ¿no? Porque realmente, ¿para qué quiere uno tanta finca, ni tanta plaza de toros, ni tanto? En realidad, el rato sí, que esto da satisfacciones, que te mantiene la mente ocupada 25 horas del día, porque le tienes que robar una al día siguiente, porque no cuadra. Sí, bueno, sí, pero ¿con qué fin? Muchas veces empiezas a andar y andas y andas y andas, pero bueno, ¿qué fin? Qué pena, ¿no? Sí, bueno, la torpeza, muchas veces, la ceguera económica, hay una serie de valores que ciegan, ¿no? Como el tema de los toros que hablamos antes de los caracteres, ¿no? Mi padre fijó mucho esos caracteres de potencia, ¿no? Y esos caracteres de potencia cuando chocan son muy peligrosos. Sí es verdad que fijó otros. Yo muchas veces, en mis opiniones personales de casa, digo, pues que tu padre se comportó tal, joder, si no te convenía haberte ido en su momento. Si te quedas es porque te va todo bien o te suma, ¿no? Y si te has quedado, sigue, pero sigue uniendo, no sigas desuniendo, ¿no? Me parece una absurdez el luchar por algo que no existe o que no. Lucha, cambiar y no ser capaz de cambiarla. Lucha por cosas reales, ¿no? Ayer paseando por la calle decía, ¿qué carteles te gustaría ver en Huelva? Y decía, no, me gustaría ver a Ponce, a Litria, a José Tomás, no, pero real. No me digas irreales, es que no existen. Es que a mí me gustaría, sí, es que no. La realidad, tu día a día, ¿qué aficiones tienes? Porque tenemos y conocemos una afición, que es el tema de José Rigo, que no es una afición, es una pasión, es una locura y es esas cosas además que todos los que empezáis decís que engancha, tiene un peligro, bueno, conocemos a más de uno que se ha arruinado y que ha llegado a jugar el patrimonio. ¿Sabemos de esa afición? ¿Hay algo más además de la cosa de Rigo? ¿Y cómo es la cosa de Rigo para que un tío de campo, de día en campo alrededor del caballo, del todo, y sin embargo que siga enganchado? ¿Qué tiene esa afición? A mí partimos de la base que me gusta todo, ¿no? Los deportes, aunque no sea un gran deportista, nunca lo he sido, pero a mí me gusta todo en general, desde el esquí, que lo aprendí con mi familia de pequeño, hasta jugar al pádel ahora que está de moda también.
soy disfrutón con muchas cosas, con pocas personas, pero con muchas cosas. Pero sí es verdad que la cosa de derribo, desde el primer momento yo recuerdo, por ahí con 14 o 15 años, empecé a correr con mi padre en esta finca, en un cerrado ahí abajo, había un llanito y la locura de la cosa de derribo, ¿no? ¿Primera vez que fue con tu padre? Con mi padre, sí. El sueño de mi padre, ya me va a tocar la parte sensible y ahí vamos a joder de invento. El sueño de mi padre, cuando estudiaba la carrera y estudiaba en el internado, decía tener un hijo varón y hacer acoso y derribo con él. Y me lo decía muchas veces. Y yo, bueno, pues de chico, pues la cosa de derribo, yo tenía un caballo negro, se llamaba Azabache, que lo llevaba mi hermana Fátima al Rocío, que hacía pierna, era un cabrón. Y a mí me encantaba montarme en ese caballo. Y corríamos mi padre, el mayoral, en ese momento Miguel, y yo. Y corríamos ahí abajo, en un cerrado de mala muerte, de malas maneras, el ganado Martolengo de Güey, que mi padre luego tenía para Güey. Y ahí empecé yo con 14 o 15 años. Después empezamos ahí en Portugal, en casa de unos amigos que enganchaban los caballos de enganche y tal. Y a raíz de ahí empecé a hacer la cosa de derribo. Y es verdad que yo me montaba mis caballos, que me los preparaba, que la ilusión diaria de ver evolucionar, le mangaba a mi padre los becerros para correr, porque él siempre decía, las grandes casas se han arruinado con el palo, niño suelta el palo, y niño suelta el palo. Y yo le decía, no, papá, ya lo soltaré. Y ya lo soltaré. Sí es verdad que hoy en día pues mis negocios pues no me dejan disfrutar de la garrocha lo que yo quisiera, ¿no? Me gustaría. Yo conozco grandes amigos que corren un día y otro no, y ahora mismo pues no me es fácil ese tiempo, pero sí es verdad que todo mi pensamiento y toda mi ilusión es competir El Campeonato de España en el Fresio, en casa del Guri, que sí. La norma es que el antiguo campeón decide dónde se realiza, y lo hacemos el día 1 y 2 de mayo, estoy clasificado y tengo una ilusión tremenda. Además que... Y si quedas campeón, tienes tú que decidirlo. Pues... ¿Hay posibilidades? ¿Estás en ese bueno, nivel? Estoy en el sitio y en el día, y estar en el sitio del día ya me siento privilegiado. Eso de ser campeón son palabras mayores. Y creo que bueno. El que tiene es un caballo campeón que hemos visto esta mañana en Portugal. Estamos ahora mismo en España, estamos entre España y Portugal, no distinguimos porque nos pasamos, pero esta mañana en Portugal hemos visto a Capotito. Contaros este Capotito. Bueno, para empezar, la raza ideal. Ahora que todo el mundo traemos a noveriano, azteca, palusa, hispano-árabe de toda la vida, ¿no? Pues sí, bueno, un caballo, yo toreé a caballo, bueno, toreé en re de niño, jugar a torear a caballo, y bueno, y además lo hice en público, fatal, porque no se me daba bien, a la vista está que no estoy toreando a caballo, y era mi gran pasión y se convirtió durante mi forma de vida un periodo de tiempo, y me obsesioné bastante. Pues los rejonadores decían que se morían y no encontraban su caballo que le identificara, ¿no? Y era curioso, yo lo viví en mis carnes. Yo encontraba por ahí un caballo medio que y buscaba económicamente cómo comprarlo y cómo ponerlo a torear, porque pensaba que iba a ser ese caballo estrella que tal, y no, había otro mejor y había otro que me ilusionaba más. Era como siempre buscando ese caballo soñado que lo pudiera sacar muchos tercios y que nunca fallara, y que bueno, que hoy hay muchos rejonadores en el tema de Pablo y de Guillermo, en el tema de Diego, que tienen muchos caballos estrellas. No son tantos, sino las manos y la forma de torear que le imprimen, que hacen que sean estrellas. Muy bien, han amoldado ese caballo a su forma de torear. Pues en la cosa de derribo yo he encontrado mi caballo. Hace muy poco tiempo, una anécdota corta, bueno, pues vienen a comprarme el caballo. Y oye, vienen a comprarme el caballo un dinero muy fuerte, quizás históricamente uno de los caballos que más se hubieran pagado en la cosa de derribo. Y hablando con Manuel, que hemos estado con él, que me ampara en la garrocha y el que lo monta habitualmente el caballo, no más que me monto para correr en él, lo llamo esa noche y le digo, oye Manuel, mira, me han hecho una oferta por el caballo bastante interesante, creo que sería de los caballos mejor pagados de España en la cosa de derribo, en la vida entera, y estoy pensándolo. Y cuando estaba en la mitad de la conversación, le digo, pero ¿sabes qué? Que dejaría de correr, dejaría la garrocha, porque no volvería a encontrar un caballo que me diera esas sensaciones. Dice, ¿y tanto te hace falta el dinero? Digo, me hace, verdaderamente me hace. Pero bueno, también
si me levanto mañana, decía otro íntimo amigo mío, trabaja en Coipesol, que se llama Pepe desde la infancia, y me dice, si mañana te levantas y no lo tienes, el dinero ese, ¿vives igual o te cambia algo? No, pues estaría igual, porque no concibo la vida. Pues entonces no lo vendas. Pues entonces no lo vendí. Tú sigues soltero, Sí, por ahora sí. pero me dicen que Capotito tiene un éxito entre las hembras tremendo, ¿eh? Que monta y que te llama gente de todo el mundo buscando el semen Yo lo admiro porque todas las semanas tiene 2 o 3 novias esperándolo allí. Digo, esto no es cuerno, esto es así. Y ahora que sí, el caballo físicamente es un portento, luego tiene buena boca, buena barriga, buen carácter. Y luego me gustaría, el otro día hablando, corrimos unas vacas bravas, unas vacas mansas en Portugal, donde hemos estado, y me queda la cosa de verlo torear, porque las veces que le he echado vaca y que en el Campeonato de España el año pasado en la finca de Luis Erquicia, en Jerez, la vaca se arrancó y él solo por instinto se quitó la vaca de en medio, se la pasó por el culo. Hay un vídeo en Guantoro muy espectacular de ese momento, y es verdad que algún día en la vida me gustaría echarle un carro, echarle una vaca y verle la expresión, porque es un caballo que mide, que él piensa por delante tuya, que es un caballo que tiene esa facilidad, esa elasticidad, pero ese físico tan impresionante y esa forma y esos cojones que tiene después, te montas y solo lo utiliza para bueno. Que un caballo utilice todo el portento y todo el potencial que tiene solo para bueno es muy difícil. Luis, vas por Huelva, estos días que estás de Semana Santa y llegamos por allí por Huelva. Decías tú que eres un hombre de campo, que te has criado aquí. ¿Te haces a levantarte por la mañana y no oír un toro? Estábamos aquí ahora mismo hablando y hemos oído por aquí los cencerros de los bueyes, a no oír un toro reburdeando, a no oír un caballo, los pajaritos. ¿Te haces a vivir así en Huelva? Te voy a contar una curiosidad. En las primeras veces, no, pues lo típico, se pone de moda las cámaras en la finca, ¿no? Y bueno, pues por tener un poco controlado, pues yo me uno a esa modernidad de poner cámaras en varios sitios en la finca, por tener un poco controlado hoy en día por el tema de los robos, el tema del personal, el tema de la vivienda, en fin. Y curiosamente, cuando he dormido aquí, pues escucho toda la noche el reburdeo de los toros, sobre todo cuando empieza a oscurecer, ahora en este tiempo, y escucha reburdear, y eso me da una adrenalina que muchas noches son las 2 de la mañana y me imposibilita dormir, y es impresionante. He descubierto que en las cámaras se escucha igual. Digo, joder, hay que ver lo que es las cosas de ponerte... Gente se pone podcast, gente se pone música y tú te pones reburdeo y te quedas frito. Abres la cámara de las fincas y se escucha el reburdeo del toro. Es muy curioso, además es bonito. Pero el reburdeo, la tranquilidad, la paz de la finca, el encontrarte contigo mismo, no sé, la ciudad, Huelva, que es donde tengo mi casa, pues no me es habitual. No terminas, allí vives como en un estrés continuo de que mañana tengo que hacer esto y tengo que ir allí, tengo que venir aquí, tengo que llevar este papel y tengo que ir a la oficina y tengo que hablar con esto y tengo que hablar con esto. Y aquí es todo lo contrario, aquí pasa el tiempo por ti. Y bueno, pero el único problema del campo, antes lo comentábamos, ¿no? Que embrutece, que pierde ciertos valores, que no te relacionas con la sociedad, que no tienes el latir de otras muchas cosas de la economía, del negocio, que hoy en día son imprescindibles, y aquí no las tienes. Sirve como desconexión, como trabajo, y aparte de aquí una parafernalia muy grande montada que echa para adelante, el único que está para echarla para adelante soy yo, y eso es indudable, más allá de los gustos de cada uno. José Luis, propietario de 2 plazas de toros y explotador de las 2 plazas de toros, caso único en España. La clase política, ¿cómo se acerca al toro? ¿Cómo está la canción esa que nos gusta de los 10 señaladitos, ¿no? Que decía de los 10 señaladitos todo el mundo en Huelva como a los toros, que son la maravilla, esas colombinas. El resto del año, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la política? ¿Cómo son esas relaciones con el ayuntamiento, con gobernación, con todo lo que tiene competencia? Tú que ya llevas, creo que son 5 años cotando y 5 años allí, ¿cómo lo vives? Bueno, mira, cuando
andas por toda España, pues es como puedes comparar, ¿no? Yo no digo que me traten bien o mal, porque yo no quiero que me traten ni bien ni mal. La verdad es que no le pido, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se aprecia? Bueno, pues muy a mi pesar se aprecia que cuando vas... por eso dicen, nadie es profeta en su tierra, y es verdad. Sales a cualquier sitio de taurino, de empresario, puedo nombrar muchas ciudades, pero quizás no sea el caso, y vas a montar un laboratorio a un pueblo, a un sitio, o una ciudad, y el ayuntamiento, o el personal, o la gobernación, o la parte que componen el grupo político, ¿no? Oye, ayudas económicas, es que facilidades para todo, para todo. Yo no soy empresario de esa plaza, pero para nombrar una que no soy yo, nombro Palo de la Frontera, por ejemplo, ¿no? Oye, un ejemplo de plaza en Andalucía, ayuntamiento con todo, una plaza extraordinaria, un mantenimiento impecable, una ayuda económica. Un concierto, los morancos. Yo recuerdo el espectáculo de las motos, salir de mi despacho, el hombre alquilándome la plaza en un dinero muy fuerte, que es un dinero que entra en una vida familiar, no Pereda, que yo realmente no es Pereda, que entra en un patrimonio familiar, en una economía. Y yo tengo que decirle que no, porque el ayuntamiento ve que no cumple las medidas. Sin embargo, 15 kilómetros de una plaza con menos posibilidad de todo, ya no te digo de espacios al aire libre, de salida y de entrada, de puertas grandes, de puertas chicas, yo no entiendo de medidas de seguridad, ni quiero opinar de eso, pero ese mismo espectáculo se va allí y le paga el ayuntamiento para que lo hagan, porque entienden que vienen a verlo 2 o 3 mil personas, que hay economía alrededor de la Plaza de Toros. Y Huelva no. Seguimos otro. Dice, bueno, es que es especial. Palo, vale, venga, pues especial es Palo. Y el Puerto Santa María, con 10 conciertos. Y la Maestranza. Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Con 10 conciertos. Y Mérida, que hace una semana una capea de niños con 500 niños jugando con una vaca. Eso económicamente le cuesta a José Luis Pereda, no le cuesta a nadie. Pongo las vacas, pongo el transporte, pongo las barras, yo no cojo un duro, nada, solo fomentar mi feria. En Huelva 10 días antes había que suspenderla, porque está feo decirlo, no llega el extintor al centro del ruedo. Oiga usted, no vayamos a ponerle vallas al campo, vamos a hacer que todo fluya, porque tantos y tantas trabas hacen que al final cobremos mejor sueldo estando en casa que poniendo un país en valor, que yo creo que Huelva y su Feria Taurina ya está en valor. Deje usted progresar la Plaza de Toros en otros aspectos, que probablemente venga más gente a Huelva. Entonces no es más que el año de José Tomás, no es más que el 6 toros de Miranda del año pasado, esos coches de enganche viniendo desde la avenida, era una preciosidad. Que me daba, yo sentía hasta vergüenza de haberme montado coche de enganche, que no lo había hecho nunca, pero me sentía incómodo. Pero es que era muy bonito, ¿eh? Esa mujer de mantilla. Eso es precioso. Luis, me pasaba con tu padre, desde que somos distintos y estaríamos hablando mucho tiempo. Pero a mí me interesa una cosa para acabar. ¿El hijo de mi amigo es feliz? A rato, la felicidad eterna no existe. O tonto. Pues un hombre que si no es feliz se le ve contento, se le ve feliz, que no tiene rencor a nada, ni cuentas pendientes con nadie y que para adelante. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, vaya maravilla de día que hemos pasado.